Hoy la intención es poder compartir la mañana y poder hablar sobre la cultura de la paz y la construcción de esta cultura de la paz desde la mirada de la no violencia. Ahora os los vamos a presentar. Este acto lo hemos organizado desde una campaña que se llama Aturem les Guerres, que desde hace más de 2 años impulsó Martí con un grupo de Barcelona para todo lo que es el tema de las guerras, de ser muy conscientes de que es una situación mundial de las más graves y que todos de alguna manera estamos implicados y nuestros gobiernos más. Desde los años 70 pues ya estuvo en el movimiento de objetores de conciencia. Ya en el movimiento de objetores de conciencia este movimiento ya se relacionó mucho con los movimientos sociales en un barrio de Hospitalet de Llobregat que se llamaba Can Serra. Llamamos la objeción de conciencia para alimentar lo que es el trabajo social. Y después también estuvieron en la cárcel, este movimiento lo empezó un objetor de conciencia de aquí que se llama Pepe Beunza y que está ahora precisamente haciendo unas pequeñas cápsulas en vídeo que a todos os recomendamos, que las hemos ido mandando también en los grupos, que se llama Defensar sense matar, senzillament això. Martí és l'impulsor de nuestra campaña. Esta campaña, que es diu Aturem les Guerres, se centra sobre todo en el tema de lo que es las concentraciones, la presencia y la conciencia de lo que son las guerras en el mundo y de la necesidad que tenemos todos individualmente y colectivamente de paz, y después también en la teoría práctica de lo que se llama defensa civil no violenta. Hoy en esta formación habíamos pensado que todo esto de la defensa civil no violenta es muy interesante de cara a una manera de vivir en la sociedad y, como diríamos, manifestar nuestra política, ¿no? Bien, pues yo os presento a Nuno. Nuno ha venido invitado por la Fundación Pere Casaldàliga y la Asociación Araguaya para la campaña anual que hacemos. Mañana se cumplen 97 años del nacimiento de Pedro y en Barcelona pues hacemos la campaña que luego el encuentro que ahí encontraréis, que llevamos el lema de la Agenda Latinoamericana, construir cultura de pau. Nuno, y él viene de Brasil, vive en Sao Paulo. Su trabajo es secretario parlamentario de la Cámara Federal de Brasil y luego como voluntariado pues está en múltiples facetas, ¿no? Es subsecretario de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de Brasil, coordinador de los agentes pastorales de agentes negros de Brasil, asesor nacional de la promoción de la igualdad racial en el Ministerio de Igualdad Racial del Gobierno Federal, y por estos voluntariados ha viajado mucho a diferentes países del África, de los cuales pues ha podido enriquecerse y formarse también. Y bueno, para nosotros es un referente en todo esto. Ha profundizado mucho también en cómo las diferentes creencias personales de las personas religiosas, espirituales, influyen en acercar o en separar las personas en la convivencia y en el mundo. Ayer de eso habló en Cervera. Es muy conocedor de todas las raíces afros que hay en Brasil, que es un país en el cual el mundo afro pues tiene un importante peso. Y bueno, él hoy nos hablará también de sus experiencias. Vale, pues la intención es esta mañana de poder hablar sobre dos conceptos que muy probablemente yo creo que todos los que estamos de aquí estaríamos de acuerdo de firmar ahora mismo para que hubiera paz, ¿no? Desde la no violencia, sea aquí o en cualquier lugar del mundo. Pero a pesar de todo, la realidad actual nos indica de que estos dos conceptos a veces no son tan fáciles de que puedan ser presentes, ¿no? Yehudi Menuhin, él decía de que es más fácil destruir que construir, y creo que así es. Pero que bueno, está en nuestras manos aquello que
podemos hacer para transformar un poco la realidad. Hace muchos años recuerdo que escuché a Vicente Martínez Guzmán, que era un catedrático de Filosofía y Paz de la Universidad Jaime I de Castellón, que hablaba de la urgente necesidad también de un cambio epistemológico en la perspectiva de la investigación para la paz. Y decía, no se trata de aprender sobre la paz del que no es paz, la violencia, la guerra, la marginación, la exclusión, sino de hacer explícitas las nociones de paz implícitas en nuestros análisis de la sociedad actual y en momentos de la historia de las distintas culturas para reconstruirlas como indicadores positivos de cómo es posible la convivencia en paz. Supone asimismo el reconocimiento de que los seres humanos tenemos capacidades o competencias para la violencia, la guerra, la exclusión o la marginación, pero también para crear situaciones o instituciones de justicia, democracia y convivencia en paz y establecer relaciones en nosotros basados en el afecto, la ternura o el amor. Y